nosotros recibimos la invitación de Florencia, de parte de Galería Gabriela Mistral, para hacer una curatoría que abarcara los últimos 5 años de la galería, ya que cumple 25, entonces el periodo encomendado en el fondo era hacer una muestra que abarcara desde el 2010 al 2015. De esta manera empezamos a hacer en el fondo una revisión, un recuento de cuáles habían sido los hitos importantes que habían sucedido en este periodo de tiempo. Entonces ahí empezaron a emerger los temas o la contingencia, por ejemplo, el terremoto, lo que son las protestas estudiantiles, las protestas por Hidroaicén, que si bien comienzan por una problemática del sur, también se trasladan a Santiago y comienza a ser un movimiento bien masivo. Y una de las cosas también que salió en el fondo en este recuento fue la emergencia o la irrupción de espacios alternativos. Galería Temporal, de hecho, surge de manera conceptual el 2010 y empieza a funcionar ya el 2011. Y en las artes visuales también hay algunos hitos que nos parecieron importantes, como lo que pasó con la Trienal el año 2009, ese proyecto que fracasa y se queda solo en el primer intento. También está en Valparaíso lo que pasa con el Centro Cultural, que era un lugar autogestionado que después termina siendo un centro cultural estatal. Y también eso como lo establecemos como quizás uno de los hitos que estos espacios independientes surjan a lo largo de todo Chile. Entonces decidimos comenzar a buscar obras o trabajos que fuesen hechos a partir de este contexto, obras que hablaran del terremoto o que pudieran vincularse con el tema de las protestas, como de los movimientos sociales, y nos dimos cuenta que habían muchas de estas obras que nos interesaban que habían sido producidas y exhibidas en espacios alternativos o independientes. Entonces, como también Galería Temporal surge el 2010 o en este periodo de tiempo en que nosotros estábamos generando en el fondo esta curatoría, decidimos que iban a estar presentes tanto los trabajos como los espacios en donde estas obras fueron exhibidas y producidas. Nos concentramos en 3 ciudades, Santiago, Valparaíso y Concepción. Nos dimos cuenta que era necesario traer el espacio físico donde fueron exhibidas estas obras, porque si no perdían mucho sentido. Por ejemplo, que el trabajo fotográfico que está acá exhibido sin la vitrina perdía como potencia y también lo mismo pasaba con la caja de luz y con el trabajo de Pia Michel. Entonces ahí nació la idea de La Minga. Teníamos que buscarle un nombre a la exposición y nos dimos cuenta que Minga tenía estas dos acepciones. Por un lado, lo que se entiende Minga acá en Chile es el traslado de una casa, que es lo que se hace en Chiloé, y a nivel sudamericano la Minga es un trabajo colectivo. Entonces decidimos hacer el traslado físico de algunas de estas iniciativas y incluir el trabajo de dos colectivos, que era la Galería Armada y Worm Gallery, que son de Valparaíso. Entonces tenemos, por ejemplo, la obra de María Gabler, que fue hecha especialmente para Galería Tajamar y que es una réplica, en el fondo, del espacio de la arquitectura de Galería Tajamar y que funciona, en el fondo, como esta réplica, esta dualidad, pero contraponiendo materialidades. Entonces, si bien Galería Tajamar es un espacio bien transparente, de vidrio, la obra de María se caracteriza por ser todo lo contrario, un espacio opaco, cerrado, y nos interesó también traer ese espacio, en el fondo, como
haciendo, o sea, que simboliza en el fondo cómo Galería Tajamar o este espacio alternativo entra de lleno y se apropia del espacio institucional, como Galería Gabriela Mistral. Y también cómo estos espacios también tienen cierta opacidad en relación a las instituciones. Y nosotros lo que hicimos fue enfrentar este trabajo de María Gabler a la vitrina de la Galería Gabriela Mistral, que fue construida o en su momento fue modificada para hablar o transparentar este espacio. Después está el trabajo de Pia Michel, que ya para nosotros era importante porque Pia Michel nació el 2011 en un lugar físico, en un caracol comercial rodeado de peluquerías. Y al momento en que ellos se quedan sin espacio deciden construir un mueble, una estructura que es tanto obra como el espacio de exhibición que han usado para artistas sonoros, para hacer performance, para hacer intervenciones en el espacio público. O como plataforma para sus propios trabajos también. Entonces, en el caso de Pia Michel tenemos como una dualidad en el fondo. Lo que está exhibido representa a este colectivo como espacio, pero a la vez es obra. Y también nos interesaba que hubiera un ejemplo como este, porque los espacios alternativos, independientes, son gestionados de diversas maneras. Entonces, esto habla finalmente de esas diferencias que son bien amplias. Y el trabajo de Galería Armada, que es el trabajo de Diego Vidal, aborda para nosotros como el tema de las protestas, ya sea la estudiantil o Hydroaicén, y también tiene cierto vínculo con la ley que se estaba aprobando en ese momento, que era la ley Hinspeter, que era la ley antiterrorismo. Y lo que hace toda la instalación de IO es enseñar a hacer bombas de ruido. Y ahí lo va relacionando con artesanía, con un diario mural donde hay varias noticias referentes a explosiones. Y Galería Armada también nos interesaba porque era un colectivo de artistas que duró solo 1 año y medio, y también eso es algo que ocurre con este tipo de iniciativas. No tienen asegurada una permanencia, entonces necesitábamos también que en la exposición estuviera visible ese tipo de acontecimientos. En el caso de Móvil, por ejemplo, nos interesó traer 2 de sus dispositivos. Uno es su vitrina, y allí está siendo exhibida una obra de Carola Vergara, y que ella, a partir del terremoto, se encuentra un rollo sin desarrollar, un rollo fotográfico, y en cuanto lo revela aparece una imagen de una mujer, que esta imagen además ha sido, en el fondo, se nota al revelarla todas las marcas que dejó lo que pasó este rollo en el momento del terremoto. Y luego ella, como una acción, decide ir a dejar estas imágenes al lugar en donde ella encontró el rollo fotográfico. Y también está presente en la muestra el dispositivo de caja de luz, que es el proyecto Balcón de Móvil, que es una caja de luz que ellos exhibieron en un edificio de Correos de Chile en Concepción, luego en la casa de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Y en la Alianza Francesa. En la Alianza Francesa e incluso en el balcón de la misma casa de los directores de Móvil. Y nos interesaba para este dispositivo la obra de Leonardo Portus, que en el fondo habla de cómo personas, en este caso habitantes de una vivienda básica, se las ingenian, dada la falta de espacio, entonces para generar más espacio de una manera hechiza, por decirlo así. Y nos hacía mucho sentido porque de alguna manera la irrupción y la emergencia de los espacios independientes tiene que ver con eso, tiene que ver con
con una crisis, tiene que ver con falta de espacio, en cómo cada uno se lo ha ingeniado para exhibir en el fondo sus propuestas. Y lo mismo pasa con el trabajo de Carlos Silva, que se llama El Hueco, que es un video de un carro que se instala en un pequeño espacio en el camino que hay entre Viña del Mar y Valparaíso. Es un negocio que se dedica a la venta de pizzas. Y ahí el relato, que es de Marcelo Mellado, habla un poco de cómo se buscan espacios en la ciudad para poder ir desarrollando proyectos de sobrevivencia. Y ahí también se cierra la relación entre buscar espacios no solamente en las artes visuales, sino en lo que pasa en el ámbito social y en el ámbito laboral.